Y bueno, pues esta mañana saludamos al doctor Arturo Huerta González, que es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México y un especialista pues en temas de economía, macroeconomía y todos los temas que en este momento queremos revisar con motivo de lo que decíamos hace rato, los nuevos indicadores, los indicadores que están surgiendo ya a partir de este momento, cuando ya echó a andar este sexenio de Andrés Manuel López Obrador antes de los 100 días. Gracias por estar aquí, doctor, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Karen, por la Gracias, invitación. Arturo Huerta, por estar aquí esta mañana. Bueno, hay un tema aquí que tiene que ver con los ingresos, los efectos que causó, la reacción que causó el titular de Reforma de hace unos días, fue importante. Caen ingresos. Es una expresión muy fuerte como para iniciar a evaluar un gobierno. Caen ingresos. El presidente después hizo también una serie de consideraciones acerca del incremento de la recaudación. Y bueno, te pregunto a ti como observador y especialista en la materia, ¿qué estás viendo, qué estás observando, cómo leer los números que empiezan a surgir ya en este sexenio? Mira, hay que tomar en cuenta que el gobierno recibe ingresos tributarios e ingresos petroleros. Entonces, los que cayeron significativamente fueron los ingresos petroleros. Los petroleros. Exactamente. Ahora, en el caso de ¿Con motivo de? Con motivo de la caída que se viene dando de las exportaciones de petróleo, tomando en cuenta de que la producción de petróleo ha ido disminuyendo. Lo que viene ya desde hace algunos años. Exactamente. Y el precio del petróleo, acordémonos que a mediados del año pasado estaba a $74 el barril y últimamente está alrededor de los 55, 56 dólares el barril, ¿no? Entonces, la comparación se hace enero-enero. Entonces, en enero del año pasado, el precio del petróleo estaba mucho más alto que el que está a principios de este año. Entonces, de ahí hay una drástica caída de los ingresos petroleros. Ahora, en el caso de los ingresos tributarios, hay una disminución del IVA. Del IVA. Sí, cae en 12.3% en enero de este año en relación al igual periodo del año pasado. Y el IVA está íntimamente relacionado al consumo, ¿no? Entonces esto está reflejando de que está cayendo la demanda, está cayendo el consumo. Ahora, el gobierno en el mes de diciembre pasado disminuyó drásticamente el gasto, ¿no? O sea, despidió gente, hizo reajustes, que la austeridad republicana, etcétera, ¿no? Entonces redujo el gasto. Entonces eso se tradujo efectivamente en disminución de consumo en enero y disminución de impuesto al valor agregado derivado del consumo. Ahora, el impuesto sobre la renta, que es el que pagan las empresas y los empleados formales, solamente aumentó 1.4% en enero de este año en relación al igual periodo del año pasado. Y el impuesto sobre la renta está íntimamente ligado a toda la actividad económica. Entonces te refleja que la actividad económica se está desacelerando. Entonces, un elemento muy importante que mucha gente no entiende es que el gobierno recauda lo que gasta. Si el gobierno te gasta poco, recauda poco. Porque al gastar poco, te frena el ingreso de las empresas e individuos y por lo tanto termina recaudando menos. Entonces, de ahí que yo estoy en contra de la austeridad fiscal que el presidente, la gente de Hacienda repite a cada rato. El día de ayer, ahorita lo anunciaste en el noticiero, como el presidente dice, les decimos a los empresarios que vamos a trabajar con disciplina fiscal. Ahora, mira, la economía son tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector externo. Las finanzas del sector privado dependen del comportamiento de las finanzas públicas y del sector externo. El sector externo no es adverso. El país compra más allá de lo que vende. Esas importaciones te desplazan a la producción nacional y te afectan las finanzas del sector privado. Y si eso le sumas que el gobierno está sacando la economía más allá de lo que gasta, o sea, ese superávit primario, que eso implica que el gobierno recauda más de lo que gasta, excluyendo el pago de la deuda, entonces te está frenando el mercado interno y te está afectando las finanzas del sector privado. Entonces, este discurso, ¿a quién favorece la austeridad fiscal? O el superávit primario, esta contracción del gasto en relación a lo que recauda, sus ingresos. Favorece al sector financiero. ¿Por qué? Porque le asegura el pago de la deuda. Pero te está afectando al sector productivo nacional. Y de ahí que la economía se está desacelerando. El mismo Banco de México, en su minuta de días pasados, señalaron de que viene desacelerándose la actividad económica y de ahí que revisaron el pronóstico. Desacelerándose. Exactamente, entre 1.1 y 2.1. Si eso, Carmen, es a fines de enero, a fines de febrero, ¿cuál va a ser dentro de 3 meses o dentro de 6 meses? O sea, si el gobierno sigue con esta política de disminución del gasto, de adecuar el gasto a sus ingresos, petroleros y no petroleros, tributarios, entonces la actividad económica se va a seguir desacelerando.
¿Por qué? Porque el sector externo es adverso. Y luego tienes que tomar en cuenta cómo Estados Unidos ha modificado las relaciones comerciales con México, imponiendo sus condiciones a su favor. Es decir, Estados Unidos quiere disminuir su déficit para poder crecer y México va a tener que comprarle más, a venderle menos, y eso va a afectar más la dinámica económica del país. Cuando se plantea, como se planteó la semana pasada por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una expectativa o una promesa o un trato hecho de 4%, ¿qué me dices, Arturo Huerta? Mira, tiene razón el presidente del Consejo Coordinador Empresarial diciendo, hay financiamiento, faltan proyectos de inversión, ¿no? Tenemos que incrementar la inversión al 25-27%. Pero la inversión busca la ganancia, ¿no? Pues sí. Si no hay, ¿la ganancia de qué depende? De que crezca la demanda, de que crezca el mercado, ¿no? Entonces, el mercado no está creciendo porque el gobierno está gastando menos. Entonces, la política económica, más de defender a toda costa la austeridad fiscal, la política fiscal debe generar las condiciones de ganancia de mercado para que el sector privado invierta y así incrementar la inversión y la actividad económica. Entonces, en un contexto, Carmen, en el que estamos, que Hacienda está restringiendo el gasto público y por otra parte el Banco de México está aumentando la tasa de interés, ¿no? La actividad económica, repito, el año pasado creció 1.98%. ¿La tasa de interés a cuánto está? ¿A cuánto la tasa de interés presta el banco? Te presta, la tasa de interés de referencia es 8.25%, la de 7 es 8.5%, el banco te presta el 15, el 20, el 30%. Y si el ingreso nacional, la actividad económica, te está creciendo al 2% y la perspectiva es que va a crecer menos, ¿no? Ya los pronósticos están en 1.5, ¿no? Para en el rango, sí. Sí, dentro de mis perspectivas vamos a crecer menos de 1, ¿no? Entonces, ¿quién va a pedir prestado para invertir? Porque nadie va a poder pagar esa alta tasa de interés, porque no va a generar los ingresos necesarios para poder pagar la deuda. Entonces, de ahí que ese 4% en absoluto se va a cumplir. Salvo que ocurra que, según tu punto de vista, doctor Huerta. Mira. Es que no podemos seguir, o sea, ¿por qué la economía no viene creciendo del 82 a la fecha? Por esas políticas de austeridad fiscal, por este contexto de economía abierta, donde compramos más allá de lo que vendemos, y eso nos ha llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos empleo formal, menos salarios, y todo esto te frena el crecimiento económico, ¿no? En un contexto donde la tasa de interés crece más que el ingreso de las empresas e individuos, repito, no puedes pagar la deuda, ¿no? ¿Quién va a invertir si no tienes asegurados los ingresos? Entonces, para poder generar ese crecimiento de 4%, necesitas cambiar la política económica que nos ha llevado al estancamiento. Es decir, necesitas trabajar con gasto público deficitario. Porque el problema, Carmen, es de que los gobiernos respetan... Trabajar con gasto público deficitario, es lo que tú estás planteando. Exactamente. O sea, ¿Tal cual? Sí, tal cual. Que el gobierno debe gastar más allá de lo que recauda, ¿no? Y mira, el mismo Fondo Monetario Internacional, que es el que dicta la política económica a nivel mundial, en un trabajo de abril del 2016, que sería bueno que los tomadores de decisiones de este país se actualizaran y lo leyeran, ahí recomienda trabajar con gasto público deficitario en favor del desarrollo productivo, en favor del desarrollo tecnológico, en favor de los sectores estratégicos. El gobierno perfectamente podría trabajar con gasto público deficitario sin necesidad de recurrir a los mercados financieros internacionales a favor de Pemex y la CFE. Pemex es ahorradora y generadora de divisas, y por lo tanto esa inversión en Pemex no te va a generar inflación, ni te va a generar déficit de comercio exterior, ni te va a desestabilizar la economía, igual con respecto a la CFE, ¿no? Entonces, y el problema, mira, fíjate, Carmen, ¿cuál es la situación de Europa, ¿no? Siguen las políticas estas de las calificadoras internacionales de austeridad fiscal, que para pagar la deuda, y la deuda sigue creciendo, ¿no? Están en crisis y no van a salir. Para poder pagar la deuda, eso lo sabe cualquier empresa, cualquier individuo, o sea, que se endeuda. O sea, solamente puedes pagar las deudas si crece tu ingreso. Si no crece tu ingreso, no puedes pagar la deuda. Entonces el gobierno te está restringiendo el gasto público y eso te está restringiendo la actividad económica y termina recaudando menos. Ahí está, el impuesto sobre la renta solamente creció 1.4%, ¿no? Y te cayó el IVA, ¿no? ¿Cuánto cayó el IVA, dijiste? El IVA cayó 12.3% en enero, 12.3%, en relación igual periodo más la caída de los ingresos petroleros, que eso es además. Sí. Entonces, repito, si el gobierno quiere recaudar más, tiene que gastar más. Si el gobierno no incrementa su ingreso, no va a poder pagar la deuda. Y es más, y el ingreso del gobierno tiene que crecer más que la tasa de interés. Entonces tienes que bajar la tasa de interés. Fíjate, ¿sabes cuánto pagó el gobierno
en el mes de enero por deuda pública 69.905 millones de dólares, solamente en un mes, ¿no? Entonces, pues vamos a una crisis fiscal, ¿no? Entonces, para poder pagar, está restringiendo el gasto. Y restringir el gasto, restringe la actividad económica y termina recaudando menos. Entonces, vamos al estancamiento, vamos a una recesión económica. Y eso tienen que darse cuenta. El gobierno, la política fiscal debe de actuar ya, como política contracíclica. Si te está cayendo la inversión privada, el consumo privado, tienes un déficit del sector externo que te actúa en forma negativa, el gobierno tiene que trabajar con un gasto público deficitario en favor del sector productivo, en favor de generar empleo, para así incrementar el ingreso nacional e incrementar la recaudación. Pues doctor Arturo Huerta, te agradezco que hayas estado aquí para exponer esto que nos importa, porque hay que contrastar lo que está haciendo el gobierno de la República Falta con lo que están opinando. Falta un debate nacional. Se juega todo aquí. Así es. Se juega todo aquí. En pocas palabras, hay que revisar y escuchar puntos de vista como el tuyo y otros, analizando las decisiones que están tomando en función de la economía nacional y todo esto que, bueno, va a enfilar hacia una ruta o a la otra, y eso es parte de lo que ahora estamos revisando. Semanas pasadas que el presidente dijo, ¿dónde están los economistas de la UNAM? Ahí estamos, ¿no? ¿Tú eres un economista de la UNAM? No, sí. El problema es que nos considera que somos radicales. Y un radical es un economista bien informado. Pues ahí está, doctor Huerta. Gracias por estar aquí esta mañana. Arturo Huerta, esta mañana con el tema, y seguiremos hablando del asunto, por supuesto.